Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os traigo 4 proyectos realmente sencillos con los que formaremos una bonita canastilla de bebé. El primer trabajo que haremos es un babero, a continuación realizaremos una funda para los chupetes, también haremos una funda para las toallitas y los pañales y por último una cesta multiusos. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer el tutorial de hoy necesitáis preparar los siguientes materiales. En primer lugar, distintas telas que combinen entre sí con tonalidades y motivos infantiles. Yo en este caso voy a utilizar telas de piqué. También tengo aquí preparada felpa de algodón para el babero. Utilizaremos guata y estabilizador, foam o hule de espuma, según como conozcáis este material. También tengo cintas decorativas, cintas de bies, cremalleras, el alicate que se utiliza para poner los snaps de plástico y los snaps de plástico. Si lo tenéis todo preparado, vamos a comenzar. Para hacer el babero os descargáis el molde que lo tenéis disponible de manera gratuita en nuestra página web. Veis que el molde tiene aquí una marca horizontal que es donde colocaremos la tela de color. Por otro lado tengo aquí un trozo de felpa de algodón del tamaño del molde. Entonces ahora tomamos unos alfileres y a la altura de esta marca horizontal los voy a colocar en la felpa, uno a cada lado, porque me van a servir para ahora situar encima la tela decorativa que va aquí en la parte de abajo. Con estas dos marcas colocadas, coloco justo alineando el borde de la tela, que tiene que estar cortado completamente recto, con esas marcas, y lo voy a sujetar con unos alfileres. Cuando lo tengáis sujeto vamos a dar o bien una costura de zigzag o bien una costura recta muy pegada al borde para sujetar ambas piezas y que podamos poner la cinta decorativa con mayor comodidad. Ahora lo que vamos a hacer es justo por donde hemos dado la costura, donde es el borde de la tela de lunares, voy a colocar esta cinta decorativa. Daré un pespunte por abajo y otro por arriba, pero para coserla y que no se mueva, lo que voy a hacer es pasar un hilván, la voy a sujetar un poquito antes. Si os atrevéis, también podéis sujetarla directamente con alfileres. Mirad, ya di el pespunte y ahora lo que hacemos es retirar el hilván para que quede ya terminado. ¿Veis qué bien nos está quedando? Ahora vamos a volver a tomar el molde y lo alineamos de nuevo con, en este caso vamos a aprovechar ya la propia cinta que hemos cosido y lo alineamos la marca horizontal con la cinta. Lo que hacemos ahora con la ayuda de un marcador es pasar todo el contorno. En la zona de felpa cuesta un poquito más pasar el contorno, pero bueno, es cuestión de dar con el marcador varias pasadas como estoy haciendo y va a quedar perfectamente pasado. Con el contorno del molde pasado lo que vamos a hacer es justo recortar por la marca, porque ya nos incluye todos los márgenes que necesitamos. Vamos cortando justo por el borde. Con el molde ya recortado lo que vamos a hacer para que nos facilite la colocación del bies es dar justo aquí al borde una costura de zigzag. También podéis dar una costura recta muy pegadita al borde de la tela. Con el babero ya recortado lo que hacemos es rematar el borde con una cinta de bies. Voy a empezar a colocarla en esta zona de aquí para que se aprecie luego menos la unión. Creo que se aprecia menos que si la ponemos por aquí. Entonces lo que hacemos es abrirla. Alineamos el borde de la cinta de bies con el borde del babero y lo vamos sujetando con unos alfileres acomodando ambas piezas. Quizás la zona donde más dificultades tengáis para acomodar la cinta de bies sea esta, entonces es simplemente ir alineando el borde como lo estoy haciendo yo y ir generando pliegues hacia el interior. Entonces vamos sujetando con alfileres cada poco para asegurarnos que queda bien colocado y vais a ver que luego no es difícil, es simplemente bueno,
en este caso ir más despacito colocando los alfileres. Cuando lleguemos aquí al principio de la cinta, la que tenemos una de las dos, la que queráis, la vamos a doblar de esta manera, formando aquí un ángulo recto entre la propia cinta de pies y la sujetamos. En este lado, como veis, nos queda en diagonal, y entonces esta otra cinta, la que viene por aquí, la vamos a colocar encima para que luego al coserlo nos quede perfectamente terminado. Bueno, ya tengo sujeta la cinta de pies todo alrededor. Voy a cortar aquí lo que sobra. Y ahora lo que tenemos que hacer es, donde está doblada la cinta, por ese doblez dar un pespunte recto. En esta zona donde tenemos el comienzo y el final, este trocito que nos ha quedado aquí de más, lo que hacemos es reducirlo un poquito, pues aproximadamente, a ver, a esta altura, a la altura de la cinta de bies doblada. Entonces cortamos aquí un poco en diagonal aquí, porque este trocito no me interesa cortarlo, y ahora ya lo meto de esta manera en el propio doblez, para que ahora al voltear me quede bien acomodado. Ponemos una pinza y vamos a acabar de sujetarlo todo alrededor y os enseño cómo lo cosemos por la parte de atrás. Ya tengo el babero completamente sujeto con pinzas y ahora lo estoy cosiendo a mano por la parte de atrás. He tomado un hilo al tono de la cinta de bies, tengo el hilo que sale hacia mí, avanzo por la felpa intentando no perforar y vuelvo a salir. De esta manera la terminación que voy a tener de la cinta de bies tanto por el lado del revés como por el lado del derecho va a ser equivalente. Ahora lo que voy a hacer es colocar los snaps de plástico, el cierre con el que vamos a hacer que el babero quede luego en su posición. Entonces, en los snaps tenéis dos piezas que son completamente lisas y dos piezas que tienen forma, pero que son diferentes, porque una es la que va a cerrar encima de la otra. Entonces, en uno de los extremos vamos a colocar la pieza lisa hacia el lado exterior del babero y vamos a sacar el pincho que tiene. Y luego vamos a colocar aquí esta otra pieza, la que tiene una forma diferente. Tomamos los alicates con los que se cierra, apretamos un momento y ya quedaría esta pieza en su posición. En este lado lo vamos a colocar al revés. Colocamos la parte que es lisa por la parte de atrás, aproximadamente en la misma posición. Sacamos el pincho, como es felpa sale bastante bien, y aquí colocamos de nuevo la otra parte del snap. Tomamos el alicate, presionamos un poquito y soltamos. De esta manera hemos colocado el cierre, que va a funcionar así. Por último, he colocado un pequeño lazo que he hecho con una cinta de raso al tono de las telas que hemos utilizado. Con esto hemos terminado este babero. Para hacer el portachupetes tenemos que cortar las siguientes piezas. De la tela exterior, de guata y de la tela interior son 2 cuadrados de cada una de 15 centímetros por 15 centímetros. Tomamos ahora una pieza de tela exterior y otra pieza de guata. Ponemos una encima de otra, alineamos bien los bordes y vamos a sujetar con alfileres. Esto lo hacemos para ahora, cuando coloquemos la cremallera, que nos facilite el trabajo. Tomamos ahora la cremallera, mide aproximadamente unos 20 centímetros. Yo las compro de las que vienen por metros y luego les pongo el cursor. Entonces, para colocarla, este es el derecho de la cremallera, en el lado en el que está el tirador, lo ponemos enfrentado este derecho con el derecho de la tela que va en la parte de fuera. Y lo que hacemos con la ayuda de unas pinzas es alinear los bordes y lo vamos así sujetando. A continuación tomamos la tela que va a ir en el interior y ponemos su derecho con el derecho de la tela que va en la parte exterior, alineamos en los laterales
y este borde lo vamos también a alinear con la cremallera. Con las mismas pinzas lo vamos a sujetar. Cuando tengáis las tres piezas ya sujetas de esta manera, vamos a dar una costura recta por aquí, ayudándonos del prensatelas específico para coser cremalleras. Es un prensatelas que solo apoya en uno de sus lados. Con la costura dada vamos a colocar la cremallera en el otro lado. Entonces abrimos la pieza como estáis viendo, coloco las dos telas en su posición y así voy a colocar muy fácilmente las otras dos. Tengo la tela exterior hacia mí, el derecho de la cremallera hacia mí. Tomo la tela exterior y la vamos a colocar alineando sus bordes con los bordes de la tela y este borde superior con la cremallera. Y sujetamos de nuevo con unas pinzas. A continuación volteamos la pieza y lo que nos sucede es que tenemos la tela del interior con el derecho hacia nosotros. Tomamos la otra pieza que nos queda por colocar, la alineamos lateralmente con esta pieza y en la parte superior con la pieza que tenemos en la parte de atrás y el borde justo en la cremallera. Con esta pieza así preparada damos de nuevo un pespunte por este lado con el prensatelas de cremalleras. Ya dado también este pespunte. A continuación y antes de continuar lo que tenemos que hacer es retirar este exceso de guata para que luego al voltear nos queden las costuras bien asentadas. Ya he retirado el exceso de guata tanto en este lado como en el otro, que estaría aquí. Entonces ahora abrimos la pieza dejando la cremallera en el medio y cada pieza hacia su correspondiente lado. Lo que tenemos que hacer ahora es planchar bien las piezas para que queden aquí asentadas junto a la cremallera. Ya he planchado las costuras, ahora esta pieza la dejamos aparte porque vamos a preparar la tira con la que vamos a hacer el asa del portachupetes. Para hacer el asa me voy a ayudar de la cinta de bies. Tengo un trozo de 45 centímetros de largo que voy a doblar a la mitad. Y cuando lo tenga doblado lo que hago es con la ayuda de unas pinzas ir alineando los bordes y lo voy sujetando. Cuando tenga sujetos los bordes lo que vamos a hacer es dar un pespunte por cada uno de los bordes para que así la pieza quede cerrada y todo unido. Vamos ahora al montaje final del portachupetes. Si os fijáis la cremallera tiene dos extremos, aquí estaría cerrada y aquí es donde abriría. Bueno, pues donde cierra, que es en este extremo, vamos a colocar a aproximadamente 1 centímetro del borde la tira que acabamos de preparar, el lado que está sin rematar, este lado es el que está doblado y lo vamos a sujetar con un alfiler. Cuando lo sujetéis solo tenemos que perforar la tela exterior y la guata. Esta tela de forro no necesitamos perforarla. Entonces tenemos que abrir un poquito la cremallera, luego la abriremos del todo y vamos a ver cómo colocamos las piezas para coserlas. Entonces tenemos la cinta que acabamos de colocar, encaramos de esta manera, nos aseguramos aquí que la cremallera está en su posición, las dos líneas de dientes juntas y ahora ya con la ayuda de unas pinzas vamos a sujetar los dos cuadrados de tela que tenemos. El pespunte yo lo voy a dar con un margen de 1 centímetro, también podéis utilizar perfectamente la patilla de 1/4 de pulgada. Ya hemos dado el pespunte y como siempre que cosemos guata tenemos que retirar el exceso. Ahora preparamos también las dos piezas que van en el forro, las alineamos bien y las vamos a sujetar con pinzas. En esta ocasión también hay que dar un pespunte en este lado y en este lado, pero
en el lado que está justo enfrente de la cremallera vamos a dejar una apertura de al menos 6 o 7 centímetros por los que luego podemos voltear la pieza. Ya di el pespunte en este lado y desde aquí hasta aquí. Ahora lo que hago es cortar el exceso de cremallera y de cinta para que luego al voltearlo no abulten. Antes de continuar es muy importante que os aseguréis que la cremallera está abierta, porque si no luego nos va a costar mucho voltear el trabajo. Ahora lo que tenemos que hacer es tomar la pieza en esta posición, la cinta la vamos a meter hacia el fondo para no pillarla cuando cosamos y abrimos la pieza así. Alineamos esta costura con la cremallera y los bordes de la tela entre sí. Voy a bajar un poquito la cremallera que me va a ayudar. Alineo bien y esta sería la posición. Voy a sujetar con unas pinzas. También tomamos la pieza de forro y la abrimos del mismo modo, alineando la costura con la cremallera y la vamos a sujetar con las mismas pinzas. Con la pieza así preparada vamos a dar un pespunte por este lado que va a atravesar tanto la tela de forro como la tela exterior con un margen de 1 centímetro. Con la costura dada cortamos en primer lugar el exceso de cremallera y luego también vamos a retirar el exceso de guata que tenemos en la costura. Ahora antes de voltear vamos a reducir un poquito las esquinas, cortando un poquito en las mismas siempre sin llegar a tocar la costura. Por la apertura que hemos dejado y con mucho cuidado vamos a ir sacando la parte de dentro hacia afuera. Con la ayuda de alguno de estos instrumentos nos aseguramos de sacar bien las esquinas. Sacamos el forro para cerrar a puntada escondida la apertura que habíamos dejado. Alinearemos los bordes y daremos puntadas muy pequeñitas al tono de la tela del interior. Los snaps los vamos a colocar del mismo modo que hicimos en el babero. Lo único que vamos a procurar que cuando queden cerrados, las dos tiras queden en esta posición, queden alineadas. Ya he colocado los snaps y lo único enseñaros que el lado liso se colocan en el mismo lado de la cinta para que ahora al cerrar podamos hacerlo sin tener que doblar esta cinta. Apretamos y ya lo tendríamos colocado alineado como os comentaba y con esto hemos terminado el portachupetes. Para hacer el portapañales partimos de 2 tiras de tela de 36 centímetros de largo por 14 centímetros de alto. Estas telas deben combinar entre sí. Ponemos derecho con derecho, alineamos bien las piezas, las podemos sujetar bien con pinzas o bien con alfileres y vamos a dar una costura en uno de los lados largos con un margen de 1 centímetro. Con la costura dada abrimos la pieza y tenemos que abrir esta costura. La podemos abrir bien con la plancha o bien con la ayuda de algún rodillo como este. Con la costura abierta tomamos la cinta decorativa y la vamos a coser encima igual que hicimos en el babero. Sujetaremos con un hilván y daremos un pespunte tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que hay que dejar un exceso de cinta de unos 20 centímetros a cada lado de la tela. Con la pieza ya preparada la vamos a dejar aparte y vamos a comenzar con los bolsillos del interior. Comenzamos con el bolsillo en el que pondremos las toallitas, que tiene una apertura. Tenemos 2 piezas de 15 centímetros de ancho por 26 de largo. Ponemos en este caso derecho con derecho y alineamos muy bien las piezas. Sujetamos ambas piezas con unos alfileres sin poner ninguno en el centro.
Para centrar la apertura hacemos las siguientes marcas. Con la ayuda de una regla buscamos la mitad. En este sentido serían 13 centímetros y aquí también son 13 centímetros. Con estas dos marcas trazo una línea para tener marcada completamente la mitad. En el otro sentido necesitamos hacer una marca a 7 centímetros y medio y aquí también a 7 centímetros y medio. Y del mismo modo unimos los puntos y trazamos una recta. Con la pieza marcada a sus dos mitades horizontal y vertical tomamos el molde de la apertura. Este es un molde que corresponde a un tamaño estándar para la apertura de las toallitas. También tenéis la opción de hacerlo más grande o rectangular para que no tengáis problema. Entonces lo que hacemos es alinear estas marcas que trae el molde con las marcas que acabamos de hacer y con la ayuda del marcador pasamos todo el contorno. Esta apertura tiene un ancho de 9 centímetros y un alto de 6. Ahora lo que vamos a hacer es dar un pespunte justo por encima de la marca que acabamos de hacer. Con el pespunte dado todo alrededor vamos a retirar los alfileres y vamos a abrir esta apertura. Con la ayuda de una tijera pequeña damos un pequeño corte en el centro y ahora vamos a ir cortando hasta dejar aproximadamente un margen de medio centímetro en el interior. Con la apertura hecha lo que vamos a hacer es dar una serie de piquetes que son cortes en la tela sin llegar a tocar la costura para que luego podamos voltearla y que no quede tirante. Los damos aproximadamente cada centímetro. Con todos los piquetes dados lo que vamos a hacer es voltear la tela. Metemos una de las capas por la apertura y la vamos a llevar a su posición. Sería así. Entonces ahora lo primero que hacemos es estirarlo y vamos a plancharlo para asentar este borde de la costura. Ya lo he planchado, veis que bien queda, que estirado, y si tomamos el paquete de toallitas encaja perfectamente. Apretamos un poquito y nos va a quedar la tapa para abrir perfectamente encajada en la tela. Lo que hacemos ahora en uno de los lados largos es colocar la misma cinta de bies que utilizamos en el babero para rematarlo, pero en esta ocasión, como es una costura recta que empieza además y termina aquí, que no vamos a hacer ningún tipo de esquina, es el momento perfecto, si lo tenéis, para utilizar el prensatelas específico para cintas de bies. Este prensatelas da muy buen resultado, pero desde mi punto de vista no vale para todo tipo de labor. Por ejemplo, en este remate que vamos a hacer es perfecto. ¿Cómo funciona? Tiene aquí una apertura, vamos a hacerla un poquito mayor desplazando la rosca, en la que tenemos que introducir la cinta de bies y entonces simplemente la doblamos un poquito y la desplazamos en el interior, intentando que los bordes de la cinta de bies queden por las pestañitas que veis que tiene. Una vez que la hemos metido, lo que tenemos que hacer es apretar esta ruedita que trae para que quede bien firme y que queden los dos bordes alineados, porque así cuando cosamos lo que va a suceder es que va a quedar simétrica la costura que damos en la parte superior con la que damos en la parte inferior. Veamos ahora cómo se utiliza. Para coser lo único que tenemos que hacer es sacar un poquito de la cinta de bies por aquí, por la parte de atrás, para poder ahora funcionar. Metemos la tela a la que queremos cosérselo justo por la mitad, por la hendidura que tiene. Bajamos ya el prensatelas y empezamos a coser. Entonces simultáneamente vamos a coser la cinta de bies, la tela, y la estamos cosiendo tanto arriba como abajo. Solo tenemos que asegurarnos que en todo momento la tela está en el interior.
El resto ya lo hace el propio prensatelas, como vais a ver. Mirad en este caso, en costura recta, así que dejamos la cinta sin rematar en ambos lados. Este prensatelas es bastante cómodo y con un resultado bueno. Veis que el pespunte queda en el lado del derecho y en el lado del revés justo a la misma altura y por igual en ambos lados. Esta pieza ahora la vamos a dejar aparte y vamos a preparar el otro bolsillo. Para el otro bolsillo también tenemos dos piezas de 15 de ancho por 26. En esta ocasión ponemos una el derecho hacia la mesa, el revés hacia nosotros y en esta el revés hacia la propia tela y el derecho hacia nosotros. Entonces la sujetamos igual con unos alfileres y colocamos en uno de los extremos largos también una cinta de bies. Con esta pieza ya terminada, el otro bolsillo, vamos ya con el montaje final. Para el montaje final tomamos una pieza de guata que tiene un ancho de 36 y un alto de 26. A continuación vamos a colocar la parte que preparamos al principio, que es la parte exterior, y alineamos muy bien ambas piezas. Cuando las tengáis correctamente colocadas, vamos a sujetar esta cinta justo así, para que luego cuando la cosamos quede en su posición. Y en el otro extremo vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahora vamos a incorporar los bolsillos que hemos preparado. En este caso no tienen ni derecho ni revés porque hemos puesto la misma tela por ambos lados. En caso de que no pongáis la misma tela, tenéis que poner el derecho hacia el derecho de la parte exterior. También tened en cuenta que tal y como los colocamos van a quedar invertidos, es decir, este bolsillo que es donde van las toallitas, el que tiene la apertura que ahora está en el lado izquierdo, cuando volteemos la pieza quedará en el lado derecho. Por último incorporamos una pieza de 36 por 26 poniendo el derecho hacia la mesa y el revés hacia nosotros. Todas estas piezas tenemos que asegurarnos de que están bien alineadas. Y una vez que estén correctamente colocadas, vamos a sujetar todo alrededor con unas pinzas o con unos alfileres. Con las piezas así alineadas vamos a dar un pespunte con costura recta todo alrededor con un margen de 1 centímetro. Pero aquí en la parte central, una vez que hayamos cosido los bolsillos, esta zona de aquí, la vamos a dejar sin coser para luego voltear por ahí la pieza. Con la costura dada y antes de voltear como hacemos siempre, vamos a retirar todo el exceso de guata que tenemos por este lado para que así luego no nos queden muy abultadas las costuras. Con el exceso de guata recortado y antes de voltear también ajustamos un poquito las esquinas. Lo más importante es que no toquemos nunca la costura, tenemos que dejar unos milímetros de diferencia, pero al recortarlas luego al voltear va a quedar mucho mejor. Ahora ya y con mucho cuidado, puesto que la apertura que hemos dejado es bastante pequeña, vamos a voltear nuestro trabajo. Al voltear tened cuidado porque habíamos dejado en el interior unos alfileres sujetando la cinta. Y ahora lo que hacemos es ya ir acomodando las distintas piezas en su posición y luego vamos a sacar bien las esquinas. Para sacar las esquinas este tipo de herramienta siempre viene muy bien porque nos ayuda bastante a la hora de colocar y de acomodar bien las esquinas. Nos permiten empujar sin romper la tela y así sacar bien nuestros trabajos. Ya he volteado completamente la pieza, he sacado las esquinas y vamos viendo ya cómo está quedando nuestro trabajo. Ahora lo que tenemos que hacer es cerrar la apertura que hemos dejado aquí para voltear y lo vamos a hacer a puntada escondida usando unos hilos al tono de las telas. Mirad, acerco la cámara para que lo veáis. Estoy ya cerrando la apertura, tengo el hilo que sale hacia mí
justo a la altura que sale el hilo meto la aguja, avanzo por la tela de atrás sin que se vea la aguja y a la altura a la que la saco vuelvo a cruzar y vengo hacia la tela que está más próxima hacia mí. De esta manera las puntadas quedan prácticamente ocultas. Es una muy buena terminación para este tipo de apertura. Con la apertura ya cerrada lo que hacemos es planchar la pieza para que quede bien asentada. Mirad, ya he planchado nuestro trabajo y veis qué bonito está quedando. Ahora ya solo nos queda ponerle un lacito a juego de las telas aquí en la parte exterior. Con el detalle del lacito habremos terminado el portapañales. Nos quedaría aquí este bolsillo para meterlos en el interior y lo cerraríamos simplemente con una lazada con la cinta que hemos dejado a juego del detalle que hemos puesto aquí en el exterior. Para completar el ajuar he hecho esta pequeña cesta. La he confeccionado siguiendo otro tutorial del canal, el número 13, que se llama cestas rápidas o sencillas. En este tutorial os damos los moldes para hacer la cesta en dos tamaños. Yo esta en concreto la he hecho con las medidas de la cesta pequeña. En la descripción del vídeo os dejamos el link tanto al vídeo de YouTube como a los patrones de la cesta. En el tutorial de hoy hemos hecho 4 proyectos, todos ellos muy sencillos para formar este bonito ajuar para bebé. Son ideales tanto para regalarlos juntos como para regalarlos por separado y también para vender. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.